Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí o, si es la primera vez, bienvenidos. Soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que honestamente, me tiene vuelta loca desde que salió a la luz. Ya saben, soy una chismosa de corazón, y cuando algo así sucede no me lo puedo perder. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un bombazo, una noticia que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento turco y bueno, a muchos de nosotros también, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La bomba que explotó el 18 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Después de todo lo que pasaron, después de todo lo que vivimos con ellos, la vida da muchas vueltas. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar absolutamente todo. Vamos a analizar qué sabemos, qué se ha dicho, qué especulaciones hay, y por supuesto, mis propias opiniones y análisis. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo el drama, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, no se pierdan nada de lo que publico. Aquí hablamos de series turcas, de noticias de celebridades, de análisis de personajes, y por supuesto de todos los chismes jugosos que nos mantienen enganchados. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. El 18 de septiembre de 2025, el mundo entero se enteró de algo que muchos no esperaban. Y es que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nos tuvo a todos pegados a la pantalla durante mucho tiempo, y que creíamos que ya era historia, tuvo un giro inesperado. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, permítanme hacer un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se complementaban, todo era perfecto. Su romance se convirtió en un fenómeno global, con fans de todo el mundo obsesionados con la pareja. Crearon el Hande Kerem o Hanke y sus nombres y fotos recorrieron el mundo. Durante su relación compartieron momentos preciosos, fotos románticas en redes sociales, y demostraron constantemente su amor y apoyo mutuo. Recuerdo perfectamente las románticas escapadas que hacían, los mensajes que se dedicaban en sus cumpleaños, las declaraciones públicas de amor y admiración. Parecían ser la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Eran el sueño de todos los románticos. ¿Quién no querría una relación como la de ellos? Sin embargo, como en cualquier historia, la vida real no siempre es perfecta. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, los rumores y la distancia, todo eso puede afectar a una relación. Aunque intentaron mantener su relación alejada de los focos y los chismosos, no siempre fue posible. Las especulaciones sobre su futuro no dejaban de surgir. Después de meses de especulaciones, finalmente anunciaron su separación a principios de 2023. La noticia fue un golpe duro para muchos fans, que esperaban verlos juntos para siempre. Recuerdo la tristeza y la decepción que se sintió en las redes sociales. Era como si un pedazo de nosotros se fuera con ellos. El almohadilla Anker Forever fue el hashtag más utilizado durante días, pero lamentablemente no se cumplió. Las razones de la ruptura fueron objeto de mucho debate. Algunos mencionaron diferencias en sus agendas, otros especularon sobre presiones mediáticas, y hubo quienes simplemente creían que la chispa se había apagado. Los rumores de infidelidad también inundaron Internet, pero nada de eso se confirmó jamás. La verdad, como suele suceder, seguramente se quedó entre ellos. Luego ambos siguieron adelante con sus vidas y carreras. Hande continuó protagonizando proyectos exitosos como y Kerem también se mantuvo ocupado con diferentes trabajos como. Ambos demostraron su profesionalismo y su talento, pero en el fondo, la gente esperaba verlos juntos de nuevo. Ambos fueron vistos en compañía de otras personas, pero nunca se confirmó ninguna relación seria. Todo indicaba que cada uno había seguido su camino, y que la historia de amor entre ellos era cosa del pasado. Y ahí es donde entra en juego la noticia del 18 de septiembre de 2025. Porque la historia de amor entre Hande y Kerem no había terminado, al menos no por completo.
¿Será que el destino les tenía preparada otra sorpresa? ¿Será que la llama de su amor, aunque apagada, nunca dejó de arder? ¿O simplemente las circunstancias de la vida los volvieron a unir? Los detalles sobre el impacto exacto de la noticia varían, pero el denominador común es el shock y la sorpresa. Lo que se supo, según las fuentes, fue un evento inesperado que involucraba a ambos. Este evento podía ser desde un reencuentro inesperado en un lugar público o privado, una reconciliación privada que se mantuvo en secreto, un anuncio impactante relacionado con sus carreras, como el inicio de un proyecto en conjunto, o algo mucho más personal y trascendental, como un nuevo compromiso. En las redes sociales, la noticia estalló como una bomba. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia en cuestión de minutos. ¡Hande Kerem reunión, ¡Ankeris back, ¡Love is still in the air! Fueron algunos de los más utilizados. Los fans de todo el mundo expresaron su sorpresa, alegría, incredulidad y todo un abanico de emociones. Comenzaron a circular rumores, teorías y especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Algunos apostaban por una reconciliación, otros por un proyecto profesional y algunos, los más soñadores, incluso especulaban sobre un posible matrimonio. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás. Los reporteros y paparazzis comenzaron a acechar a Hande y Kerem, buscando cualquier pista, cualquier fotografía, cualquier declaración que confirmara o desmintiera la noticia. Las redes sociales también se inundaron de fotos y vídeos tomados por fans, algunos de ellos borrosos y poco claros, pero que alimentaban aún más la especulación. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar el tema, a debatir sobre las posibles razones y consecuencias de este evento. Los especialistas en farándula, los analistas de relaciones, los expertos en redes sociales, todos tenían algo que decir sobre el tema. Lo más interesante de todo es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Han mantenido un silencio prudente, lo que solo ha alimentado la especulación y la curiosidad de los fans. Este silencio, en realidad, es muy inteligente. Al no decir nada, mantienen el misterio, la intriga y la atención sobre ellos. Saben que el misterio vende y que la incertidumbre es la mejor estrategia para mantener a la gente enganchada. Ahora hablemos de las posibles causas de este evento. Hay varias teorías que se han barajado en redes sociales y en los medios. Una de las más populares es la posibilidad de una reconciliación. Después de su separación, ambos han tenido tiempo para reflexionar, para madurar y para quizás darse cuenta de lo que significaron el uno para el otro. Quizás el destino los ha vuelto a cruzar, y esta vez, están listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Han pasado por experiencias nuevas, han crecido como personas, y quizás ahora ven la vida de manera diferente. Tal vez se dieron cuenta que a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Otra teoría más ligada a sus carreras es que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Podría ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla emociona a muchos fans. Recordemos la exitosa química que tenían en Love is in the air. Verlos juntos de nuevo sería un éxito asegurado. Esta teoría también es plausible, ya que ambos son actores muy demandados y con mucho éxito. Los productores estarían encantados de unirlos para un nuevo proyecto, y la popularidad de ambos actores podría asegurar el éxito de la producción. También existe la posibilidad de que este evento esté relacionado con sus vidas personales. Tal vez han decidido retomar su amistad, o quizás han tomado una decisión importante sobre el futuro de sus vidas. En este punto cualquier cosa es posible. Podrían estar trabajando en conjunto en alguna causa benéfica, o simplemente podrían haber decidido mantener una relación más cercana, basada en la amistad y el respeto mutuo. Lo que sí es cierto es que la noticia del 18 de septiembre de 2025 ha generado un gran revuelo, y ha demostrado que el amor y las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser impredecibles. La historia de Hande y Kerem es una muestra de ello. El destino, la suerte, el azar, todo influye en las relaciones humanas. Y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son mayores y la atención es constante, las relaciones pueden ser aún más volátiles. En cuanto a mis propias opiniones, creo que lo más importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem, sea cual sea el motivo detrás de esta noticia.
Son seres humanos con sus propias vidas y tienen derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. No importa si son actores famosos, tienen derecho a vivir sus vidas como cualquier persona. Pero por otro lado, como fan, no puedo evitar sentir curiosidad y emoción. Me encantó verlos juntos, y la idea de que pudieran estar juntos de nuevo me llena de alegría. Admito que soy una romántica empedernida, y me encanta la idea de que el amor pueda superar cualquier obstáculo. Pero ante todo quiero que sean felices, que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Lo que sí espero es que eventualmente nos den alguna explicación, que nos cuenten qué está pasando. Aunque sinceramente también entiendo la necesidad de mantener cierta privacidad. Ellos son los únicos que saben la verdad, y tienen el derecho de compartirla cuando se sientan listos. En resumen, la noticia del 18 de septiembre de 2025 fue un bombazo. El impacto de la noticia se sintió en todo el mundo y dejó a todos con la boca abierta. Los detalles sobre el acontecimiento aún son inciertos, pero las especulaciones y teorías abundan. ¿Reconciliación, proyecto profesional, o algo más? Solo el tiempo lo dirá. En este vídeo hemos analizado la situación, repasado la historia de Hande y Kerem, explorado las posibles causas detrás de la noticia y compartido mis propias opiniones. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos demuestran que el amor, la fama y el destino pueden ser una combinación explosiva. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, y que les haya resultado informativo y entretenido. Y por supuesto, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué teorías tienen? ¿Apostarían a que vuelven a trabajar juntos? ¿O creen que solo se trata de una amistad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. ¿Y qué les pareció la primera vez que vieron la noticia? ¿Qué sintieron? Y por último, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos cada semana, así que no se pierdan nada. Si les gusta el chisme, las series turcas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, este es el canal perfecto para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos.